El tribunal estaba lleno del habitual zumbido de anticipación, abogados hojeando papeles, espectadores susurrando en voz baja y el sonido distante de un mazo golpeando en otra sala. La jueza Eleanor Hayes estaba sentada en el estrado, con la mirada firme y profesional. Era otro día más, otro caso, o eso pensaba ella. El alguacil llamó al caso, el estado de Luisiana contra James Anderson. Eleanor se movió ligeramente en su asiento, con las manos apoyadas en la madera pulida del estrado. Miró los cargos que tenía delante: agresión, robo, resistencia al arresto. Una familiar sensación de decepción se instaló en su pecho, otro alma perdida atrapada en el sistema, pensó. Pero cuando trajeron al acusado, su mundo se tambaleó. El hombre que estaba ante ella, esposado en las muñecas y los tobillos, no era un desconocido. Era James Anderson, su James. Se le hizo un nudo en la garganta al ser invadida por una oleada de recuerdos, las tardes de verano que pasaron corriendo en bicicleta por las polvorientas calles de Hammond, Luisiana, las conversaciones nocturnas bajo el magnolio en su patio trasero, las promesas que se hicieron de niños de apoyarse siempre, pasara lo que pasara. Pero el hombre que estaba ante ella no era el niño que recordaba. Sus hombros estaban encorvados, su rostro marcado por años de dificultades, pero sus ojos, esos ojos profundos y expresivos, eran inconfundibles. El agarre de Eleanor en el mazo flaqueó por primera vez en su carrera. Dudó, la sala parecía encogerse, las paredes se cerraban mientras intentaba procesar lo imposible. James levantó la vista, su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, pero rápidamente miró hacia otro lado, inclinando ligeramente la cabeza. El tribunal esperaba. Eleanor se obligó a hablar. Señor Anderson, se le acusa de agresión y robo. ¿Cómo se declara? La voz de James era áspera, casi irreconocible. Inocente, su señoría, dijo. Su corazón latía con fuerza. Quería detenerlo todo, exigir respuestas. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo se habían desviado tanto sus caminos? Pero su papel como jueza exigía compostura. Proceda, dijo, con la voz más firme de lo que sentía, mientras el fiscal comenzaba con sus alegatos iniciales. La mente de Eleanor corría a toda velocidad. Este no era un caso cualquiera, era James. Y de alguna manera, tenía que averiguar cómo separar su pasado de su presente antes de que fuera demasiado tarde. El tribunal se desdibujó cuando la mente de Eleanor se remontó a una época anterior a sus togas negras y al mazo en su mano. Ella y James habían crecido en lados opuestos de Hammond, Luisiana, divididos no por la distancia sino por las reglas no escritas de su ciudad segregada. La casa de su familia era una modesta casa de una planta con una valla blanca, mientras que la familia de James vivía en una casa desgastada al final de un camino de tierra, rodeada de campos. Su amistad había sido una anomalía. Recordaba cómo se conocieron, un encuentro accidental en el borde de un arroyo donde ella había vagado demasiado lejos de su propio patio trasero. James estaba pescando, su línea enredada en los juncos. Ella se ofreció a ayudar, y ese simple gesto se convirtió en años de aventuras secretas y sueños compartidos. Eleanor, le había dicho una vez, tumbado en la hierba junto a ella bajo las estrellas, ¿alguna vez has pensado en irte de este lugar? ¿Irte de verdad, a algún sitio donde la gente no nos mire raro solo por sentarnos juntos? Ella se había reído entonces, quitándole importancia a la idea, pero James no estaba bromeando. Incluso de niño, veía el mundo como era, un lugar que no siempre hacía sitio para la gente como él. Su vínculo se profundizó a pesar de los susurros, las miradas de reojo y la desaprobación abierta de ambos lados. Pero la presión siempre estaba ahí, como un peso que ninguno de los dos podía quitarse de encima. Y entonces, un día, todo terminó. Fue el verano antes del instituto cuando el padre de Eleanor los encontró sentados juntos en el porche. Su voz había sido fría, afilada con autoridad. Eleanor, entra ahora mismo, había dicho. Ella dudó, mirando a James, que estaba inmóvil. Ve, dijo él en voz baja, con un tono de resignación. Nos vemos. Pero no se volvieron a ver, no de verdad. Su padre le prohibió acercarse a James, y poco después, la familia de James se mudó. Eleanor se lanzó a los estudios, sus ambiciones la llevaron mucho más allá de la ciudad de Hammond. Fue a la facultad de Derecho,
persiguiendo sueños de justicia y equidad, pero nunca olvidó al niño que le había enseñado lo que era el coraje. Ahora, sentada en el estrado, se preguntaba qué había sido de James después de que ella entrara en esa casa y cerrara la puerta a su amistad. Su expediente mostraba una serie de arrestos por delitos menores, hurto menor, vagancia, nada que indicara una naturaleza violenta. Pero, de nuevo, ¿cuánto de la vida de alguien se puede ver en unas pocas líneas de un expediente policial? El fiscal describía el presunto delito. James estaba acusado de agredir a un dependiente durante un robo en una tienda de conveniencia en Baton Rouge. El dependiente había sufrido heridas leves y la caja registradora había sido vaciada. James fue detenido a unas manzanas de distancia, supuestamente con el dinero aún en su poder. Eleanor estudió a James mientras el fiscal hablaba. Su postura era encorvada, sus manos entrelazadas frente a él, pero su expresión era ilegible. ¿Realmente lo hizo, o había más en la historia de lo que afirmaba la acusación? El tribunal se levantó para un descanso para comer, dando a Eleanor un momento para ordenar sus pensamientos. Mientras regresaba a su despacho, su asistente Margaret se acercó con una expresión vacilante. «Jueza Hayes, ¿está bien?» Parecía un poco distraída, preguntó Margaret. Eleanor dudó. ¿Debía confiar en Margaret? ¿Sería poco profesional admitir que conocía al acusado? En lugar de eso, negó con la cabeza. «Estoy bien, solo tengo muchas cosas en la cabeza», dijo. Pero no estaba bien. ¿Cómo podía estarlo cuando el pasado que había enterrado tan profundamente estaba sentado a unos pocos metros de distancia, esperando su juicio? El tribunal estaba lleno cuando se reanudó el juicio. Los reporteros garabateaban notas, el secretario ordenaba papeles y el fiscal, un hombre de rostro afilado llamado Richard Powell, estaba listo para presentar su caso. «Señoras y señores del jurado», comenzó, con voz firme, «este caso trata sobre la violencia. Se trata de un hombre que entró en una tienda de conveniencia y, sin provocación, atacó a un dependiente inocente antes de robar el contenido de la caja registradora. Las pruebas demostrarán que James Anderson es culpable de este delito». Eleanor sintió un nudo en el estómago. El tono del fiscal era clínico, desapegado, como si James no fuera más que un nombre en un expediente. Miró a James, cuya mirada permanecía fija en la mesa que tenía delante. La abogada defensora, Lisa Porter, se levantó para presentar su alegato inicial. Era joven pero segura, con una voz que resonaba en la sala. «La fiscalía quiere hacerles creer que este caso es sencillo, pero no lo es. Mi cliente, James Anderson, ha mantenido su inocencia desde el principio. Demostraremos que hay más en esta historia y que las suposiciones hechas la noche del arresto no se sostienen bajo escrutinio». El primer testigo fue llamado al estrado, un dependiente que trabajaba la noche del incidente. Describió haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de James entrar en la tienda, discutir con el cajero y luego abalanzarse sobre el mostrador. Su testimonio fue detallado, pero algo en él parecía ensayado. El contrainterrogatorio de Lisa fue quirúrgico. «Señor Chambers, usted declaró que el hombre que atacó al dependiente llevaba una sudadera con capucha roja. ¿Es correcto?» «Sí», respondió el testigo. «¿Vio su cara claramente?» «No realmente, estaba oscuro y llevaba la capucha puesta». Lisa asintió, paseándose ligeramente. «Entonces, ¿está diciendo que no pudo identificar definitivamente al individuo que cometió la agresión?» «Bueno, no, pero, no hay más preguntas», dijo Lisa, cortándolo. Eleanor notó que James se movía ligeramente en su asiento, sus hombros se enderezaron como si el intercambio le hubiera dado un pequeño atisbo de esperanza. La siguiente prueba fue un vídeo de vigilancia de la tienda. Las imágenes eran granulosas y mal iluminadas, mostrando a una figura con una sudadera con capucha roja entrando en la tienda. La fiscalía argumentó que la persona en el vídeo era James, pero la calidad hacía difícil distinguir rasgos identificativos. Mientras el vídeo se reproducía, Eleanor lo estudió atentamente. ¿Podría ser realmente James? La figura se movía rápidamente, agarrando el mostrador antes de desaparecer de la pantalla. El vídeo terminaba abruptamente, dejando un inquietante vacío en la narrativa. La defensa de James se basaba en una coartada. Afirmaba que estaba caminando a casa desde la casa de un amigo en el momento del robo.
El amigo, sin embargo, se negaba a testificar, citando temor a represalias de la comunidad. Lisa argumentó que la falta de un testigo dispuesto no anulaba la inocencia de James, pero las expresiones del jurado sugerían escepticismo. A medida que avanzaba el juicio, Eleanor sentía el peso de su posición presionándola. Se suponía que debía ser imparcial, un pilar de justicia, pero ¿cómo podía serlo cuando cada momento le recordaba su infancia? El niño que una vez había sido su mejor amigo era ahora un hombre luchando por su libertad, y ella era la encargada de determinar su destino. Cuando el tribunal se levantó al final del día, Eleanor se quedó en el estrado, sus dedos trazando los bordes del mazo. Quería hablar con James, preguntarle directamente qué había pasado, pero sabía que no podía. Cualquier contacto fuera del tribunal pondría en peligro el caso y su carrera. Mientras observaba a James siendo escoltado fuera de la sala con grilletes, la determinación de Eleanor flaqueó. Siempre había creído en el sistema judicial, en su capacidad para revelar la verdad, pero por primera vez se preguntaba si la verdad era algo que realmente podía alcanzar. El tribunal zumbaba con murmullos silenciosos mientras el juicio alcanzaba un momento crucial. Era el turno de la defensa para presentar su caso, y Lisa Porter llamó a su primer testigo clave, el oficial Daniel Harris, el agente que efectuó el arresto. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se entrecerraron, aquí era donde las grietas, si las había, comenzarían a mostrarse. El oficial Harris, un hombre corpulento con modales bruscos, ocupó el estrado. Lisa se acercó a él con una calma deliberada. Oficial Harris, comenzó, usted fue quien arrestó a mi cliente, ¿correcto? Así es, respondió él con tono cortante. Usted declaró en su informe que el señor Anderson caminaba a 2 manzanas del lugar del robo cuando lo detuvo. ¿Es correcto? Sí. ¿Y qué le llevó a creer que era el sospechoso? Harris se movió en su asiento. Coincidía con la descripción, un hombre negro, de unos 40 años, vestido con ropa oscura. Lisa levantó ligeramente las cejas. ¿Ropa oscura? Pero el sospechoso en el vídeo fue descrito llevando una sudadera con capucha roja. ¿Encontró una sudadera con capucha roja en posesión del señor Anderson cuando lo registró? Harris dudó. No, pero podría haberla desechado. Lisa dio un paso más cerca. ¿Podría haberla? ¿Condujo usted o algún otro oficial una búsqueda en el área circundante para localizar esa supuesta sudadera con capucha? La mandíbula de Harris se tensó. No, no tuvimos tiempo. Fue detenido rápidamente. Lisa insistió. Entonces, para aclarar, arrestó a mi cliente basándose en una descripción vaga, sin pruebas físicas que lo vincularan a la escena. El silencio del oficial habló más que cualquier palabra. El corazón de Eleanor latía con fuerza. Esto ya no era solo un juicio, era un ajuste de cuentas, no solo para James, sino para un sistema que parecía demasiado ansioso por condenarlo. El siguiente movimiento de la defensa fue inesperado. Lisa presentó a un testigo experto, un analista forense que había revisado las imágenes de vigilancia. El analista explicó que, basándose en la altura y complexión del individuo en el vídeo, no había manera definitiva de confirmar que era James. Además, la marca de tiempo en las imágenes había sido alterada, lo que planteaba dudas sobre su fiabilidad. El fiscal intentó desestimar el testimonio como conjetura, pero el jurado parecía inquieto. Una sombra de duda se cernía sobre la sala, y Eleanor podía sentir su peso. James tuvo la oportunidad de testificar en su propia defensa. Lisa le había advertido de los riesgos, pero James insistió. Se puso de pie, las cadenas tintineando suavemente mientras se acercaba al estrado. Su voz, aunque suave, llevaba una sinceridad cruda. He cometido errores en mi vida, comenzó, dirigiéndose directamente al jurado. He tomado caminos equivocados, confiado en las personas equivocadas, pero no hice esto. Esa noche, caminaba a casa, ocupándome de mis propios asuntos, cuando la policía me detuvo. No hicieron preguntas, simplemente decidieron que encajaba en el perfil. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. He luchado toda mi vida, luchado por ser visto como algo más que lo que la gente asume de mí. Pero estoy cansado. Solo quiero que la verdad importe.
La garganta de Eleanor se tensó mientras James se sentaba. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una súplica no solo por justicia, sino por humanidad. Miró al jurado, sus rostros una mezcla de emociones, duda, empatía, incertidumbre. Este era el momento. La verdad ya no estaba confinada a pruebas o testimonios, era una batalla de conciencia, una lucha contra el peso del prejuicio y la suposición. Eleanor sabía que su papel no era solo hacer cumplir la ley, era interpretarla de una manera que sirviera a la verdadera justicia. El último día del juicio amaneció cargado de anticipación. Se presentaron los alegatos finales con precisión. El fiscal se apoyó en las pruebas circunstanciales, instando al jurado a confiar en el proceso del sistema. Lisa, sin embargo, suplicó al jurado que viera más allá de la superficie, que considerara los vacíos en el caso y la humanidad del hombre a juicio. Eleanor escuchó atentamente, su rostro impasible, pero su mente corría. Su papel estaba claro, no podía influir en el jurado, pero tendría la última palabra si su veredicto dejaba lugar a interpretación. La carga de asegurar la justicia pesaba sobre ella. El jurado deliberó durante horas. La sala del tribunal se vaciaba y se llenaba mientras la gente estiraba las piernas o susurraba entre ellos. James permanecía sentado en silencio, sus manos entrelazadas con fuerza frente a él. No había mirado a Eleanor desde el primer día del juicio, y ella no podía culparlo. ¿Qué podría decir para mejorar algo de esto? Finalmente, el alguacil anunció que el jurado había llegado a un veredicto. La sala quedó en silencio mientras el portavoz, con un papel temblando en sus manos, se puso de pie. En el caso del estado de Luisiana contra James Anderson, encontramos al acusado. La pausa fue insoportable. No culpable. La sala estalló en una mezcla de jadeos, murmullos y algunos vítores. Eleanor golpeó su mazo, restaurando el orden. Señor Anderson, es libre de irse. Se levanta la sesión. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Eleanor se quedó atrás, observando a James mientras firmaba sus documentos de liberación. Por un momento, pensó que podría irse sin decir una palabra, pero luego se dio la vuelta y se acercó a ella. La sala estaba casi vacía ahora, solo unos pocos empleados ordenando y Margaret recogiendo archivos. James se detuvo a unos pocos pies del estrado, su expresión cautelosa. No me debes nada, dijo en voz baja, pero me gustaría saber por qué. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Me conocías? Eleanor sintió un nudo en la garganta, las palabras se atascaban. ¿Por qué no podía? Tenía que ser justa. Si hubiera dicho algo, podría haber puesto en peligro el caso. James la estudió, su rostro una mezcla de dolor y comprensión. Justa, repitió. Esa es la cuestión, Eleanor. El mundo nunca ha sido justo, no para la gente como yo. Ella asintió lentamente, su mirada cayendo sobre la madera pulida del estrado. Tienes razón. Ojalá hubiera hecho más entonces. Ojalá pudiera hacer más ahora. James suspiró, la tensión en su postura aliviándose ligeramente. Éramos niños. No sabíamos nada mejor. Pero ahora lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dijo Eleanor, con voz firme. Y lo siento. James asintió levemente y luego se dio la vuelta y se alejó, su espalda recta mientras desaparecía por las puertas del juzgado. Eleanor se sentó sola en el tribunal vacío, el peso de sus palabras presionándola. Había hecho cumplir la ley, pero el juicio había revelado una verdad más profunda. La justicia no se trataba solo de veredictos y pruebas, se trataba de las vidas moldeadas por sistemas mucho más grandes que cualquier individuo. Para Eleanor, fue un llamado de atención, un recordatorio de que su posición no era solo un asiento de poder, sino una plataforma para el cambio. Mientras salía del tribunal esa tarde, las sombras alargadas del atardecer cruzaban los escalones del juzgado. Eleanor hizo un voto silencioso. No podía cambiar el pasado, pero haría todo lo posible para asegurarse de que el futuro contuviera más que promesas vacías de equidad. Sería difícil, tal vez incluso imposible, pero se lo debía a James y a sí misma intentarlo.